Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Efraín Villegas, Marinos, Discos Ángeles y más. Hoy vamos a hablar un poco del famoso ciclado de los acuarios. Este acuario, como ven, lo estamos montando, apenas le estamos echando agua y lo estamos llenando. Esto nos permitirá platicar un poquito del ciclado. ¿Y qué es esto del ciclado? Bueno, el ciclado es un sistema un grupo de reacciones químicas, biológicas, mecánicas dentro de los acuarios que nos permitirá ir de un sistema así, sin nada, el acuario libre, a sistemas de diferentes tipos. Podría ser algo así. Estos son acuarios pequeños. Depende mucho de la capacidad de inversión de cada quien, el tiempo que le quieras meter y lo que le quieras dedicar en cuanto a economía y en cuanto a tamaño. Pueden ser acuarios pequeños como este, sin mayor problema, bastante sencillos, un poquito más sofisticados, un poquito más grandes, como este, ya un poquito más que necesitan más tecnología, porque ayudan para las plantas. Un plantador necesita más tecnología, es un acuario más grande, necesitas un poco más de filtración, necesitas un poco más de conocimiento, o ya de plano si eres pro, pues algo así, ¿no? Si quieres meterte ya de lleno a hacer un ecosistema similar a un ecosistema natural del arrecife, lo cual es un poquito parecido, pero no exactamente lo mismo. En los arrecifes hay mucha agua y aquí nunca vas a poder tener tanta agua, pero puedes llegar a invertir la cantidad suficiente para tener algo así. Entonces, el ciclado es como empezamos desde el acuario, que el vacío, a tener algo así, que puede llevar semanas, meses o años, el ciclado. Vamos a platicar un poquito de lo que son los procesos bioquímicos y los procesos bacterianos que se forman en el acuario para permitirnos llegar a algo así. Acuérdense que los acuarios son sistemas vivos y todo lo vivo no existe como las matemáticas. 2 más 2 no siempre son 4, a veces son 3, a veces son 2,5, a veces es 1. Nadie sabe, en las cosas vivas las matemáticas no son tan exactas o los números no son tan exactos. Y entonces de lo primero que se habla y de lo que siempre se habla es del famoso ciclo del nitrógeno. ¿Y qué es el ciclo del nitrógeno? Son sustancias que se producen en los acuarios al inicio de todo acuario y que pueden ser tóxicas para los peces. ¿Qué sustancias estamos hablando? Amonio, nitritos y nitratos. Pero como les digo, los acuarios no son sistemas que se ponen y pasa una vez esto, sino que es algo que está pasando continuamente. El ciclo del amonio o el ciclo del nitrógeno siempre está funcionando. Desde que se pone hasta que quitas el acuario, siempre está funcionando el ciclo de nitrógeno. Aquí vemos cómo es una recién puesto arriba y una continua. Entonces, hablemos del amonio. ¿Cómo se genera el amonio en el acuario? Bueno, por la degradación de materia orgánica, excrementos y sobre todo por la respiración de los peces. Esa es la primera forma de generar amonio en el acuario. Y luego obviamente empezarán algunas, es tóxico, pero algunas bacterias empezarán a degradarlo y lo hacen productos menos tóxicos, ya lo hemos visto. ¿Qué pasa cuando tienes un acuario que ya está funcionando y de repente se van los niveles de amonio para arriba? Que puede ser ocasionado por cualquiera de estas situaciones. El inicio del ciclado, exceso de comida, demasiados peces en el acuario, algún pez que se muera, medicar el acuario. Eso también pasa cuando ya tienes un acuario montado y algún cambio hay, puede subirse el amonio. Pero estamos hablando del amonio inicial. Vamos a hablar un poquito de la toxicidad del mismo. El amonio es mucho más tóxico entre más alto el pH del acuario. Entonces por eso en agua dulce es un poco menos tóxico que en agua salada. Acuérdense que los pHs de agua dulce van desde 6,5 hasta 8 en algunos casos, pero la mayoría manejamos alrededor de 7, ¿no? Como el pH ideal para acuario de agua dulce, 7, 7,2, y ese es el pH ideal para estos acuarios. Entonces es mucho menos tóxico el amonio en estos pHs que en pHs más altos como en los acuarios marinos. Ahorita vamos a ver en la tabla esa que vimos un poquito más de cerca, aquí está. Se puede ver claramente que en un pH de 7, que es el de hasta arriba, y depende también la temperatura, es mucho menos la cantidad de amonio, pero mucho menos, puede ser 10 veces menor o hasta 20 veces menor que en un acuario marino. Entonces por eso el ciclado del acuario marino es todavía un poquito más delicado, o el inicio del acuario marino es todavía un poquito más delicado que el de agua dulce. En el agua dulce hay muchas menos posibilidades de fallas, o aunque se suba el amonio es menos tóxico para los peces. Eso nos da oportunidad en agua dulce de equivocarnos un poquito más. En agua de mar o en agua salada
siempre es un poquito más difícil, además de que los peces son mucho menos resistentes y mucho más sensibles a los cambios. Eso los hace todavía más difíciles de iniciar el acuario, a diferencia de los de agua dulce, que son mucho más acostumbrados a los cambios y mucho más resistentes a las cantidades elevadas de amonio, de nitritos y de nitratos que iremos viendo conforme vaya avanzando este video. Este acuario marino, pues ya saben, estos son peces criados en cautiverio. Estos sí son bastante aguantadores porque están acostumbrados a los cambios, pero los marinos normales, los que siempre vemos, pues no están acostumbrados a ningún tipo de cambio y entonces tan titito que le subas el amonio. En el mar es imposible subir el amonio, no importa lo que hagas. Pero en cautiverio sí se puede. El pico del amonio, como podemos ver aquí, es más o menos el pico alrededor de los 6-7 días de que pusimos el acuario, de que se montó el acuario. Pero ahí vemos claramente que desde el cuarto día empieza a surgir esa otra sustancia roja, que es todavía más alto el pico y puede ser más tóxica, que se llaman nitritos. El amonio empieza a haber unas bacterias que agarran el amonio, se lo comen y lo pasan a nitritos, que esa es la segunda fase del ciclo del nitrógeno y del inicio de un acuario. Entonces el pico de nitritos ese es mucho más alto y los nitritos son igual de tóxicos que el amonio, bueno, un poco menos, pero son más altos. ¿Y cómo nos damos cuenta que hay amonio o nitritos en nuestros acuarios? Pues siempre las conductas extrañas de los peces, intentan salir de la superficie, están respirando en la superficie, las branquias las mueven muy rápido, el agua se pone más blanquecina, pudiera haber algún mal olor del agua y obviamente peces muertos. Eso nos indica que estos niveles están altos. Afortunado o desafortunadamente, al ser sistemas cerrados los acuarios, tenemos la gran solución para el que se pongan así. Un gran cambio de agua. Pero acuérdense que tienen que ser cambios de agua buenos, porque si tenemos, por decirlo, una parte por millón de amonio o de nitritos, y eso empieza a ser tóxico para los peces, pues si le cambiamos el 10%, pues vamos a dejar 9.9 partes por millón. Al fin y al cabo no le hicimos nada. Tenemos que cambiar de un 50 o más por ciento del acuario. En acuarios pequeños como este, pues es súper fácil, ¿no? Agarras un garrafón, le sacas un garrafón y le echas otro garrafón y le cambiaste la mitad del agua. O 2 garrafones y le cambiaste el 100%. Y se puede hacer sin ningún problema. Sacar todo y volver a echar agua no pasa absolutamente nada. En acuarios más grandes pues es un poquito más complicado. Pero siempre existe la gran maravilla del cambio de agua y eso bajará los niveles tóxicos de sustancias en el agua. Entonces, empezamos con el amonio, luego tenemos ya nitritos. ¿Y qué va a pasar con esos nitritos? Pues van a llegar otras bacterias que se los van a comer y los van a pasar a la última fase del ciclo de nitrógeno, que son los nitratos. Y los nitratos ya son menos tóxicos, aunque eso siempre está presente en los acuarios, se van acumulando sobre todo, y eso sí, dicen que solamente con cambios de agua. La verdad es que hay unas bacterias que se comen los nitratos y las pasan a oxígeno y óxido nitroso, y como tales, como gases, pues se evaporan y se desaparecen del acuario, permitiendo que hay acuarios como este que tienen un año sin cambio de agua y no tienen acumulación de nitratos. Las bacterias que comen los nitratos viven en condiciones anaerobias, entonces son ideales tenerlas en materiales biológicos, como sería el Matrix o alguno de los canutillos o alguno de estos donde puede haber zonas porosas que tienen poca oxigenación. Ahí es donde viven esas bacterias y donde eliminan los nitratos hacia gas para que no se acumulen en los acuarios. Entonces es importante que en los acuarios tengamos, como siempre les he dicho, la filtración mecánica, la biológica y depende del acuario pudiéramos tener la química si eso no es necesaria.